¿Qué tal? Muy buenas y sean bienvenidos nuevamente a esta temporada nueva, aquí temporada número 2 de Madrileños por el Fútbol. Arrancamos una nueva temporada aquí en la Casa del Fútbol Madrileño, en la Real Federación de Fútbol de Madrid, aquí en RFFM Play. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada especial. Os habla Gabriel Fernández y también cuento con Dani Castelló. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bueno, creo que no hace falta presentación. La estáis viendo ahí abajo, nuestra primera invitada de esta segunda temporada, Marta Cazalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal ese breve parón que tenéis en Alemania? ¿Qué tal por Jerez? ¿Qué tal ha ido la pretemporada, por así decirlo? Pues la verdad es que muy bien porque nos hemos quitado un poco de frío que hacía aquí y hemos podido disfrutar un poco del sol y siempre es bueno salir para hacer un poco de pretemporada porque al final se hace más ameno. Yo no sé cómo estáis allí ahora, pero aquí está cayendo el diluvio universal. No sé cómo está en Alemania la cosa. Pues aquí ayer nevó bastante y estaba todo ¿Sí? blanco y estamos a -4 o -3, o sea que creo que peor que por allí. Bueno, qué mejor que compartir contigo este ratito. Pues Dani, no sé si empezamos con Marta. Marta, tú naces, yo por lo que he podido hurgar, por lo que he podido buscar, eres de Pinto, ¿no? Sí, eso es. Pues cuéntanos un poquito. Sí, o sea, yo soy de Pinto, pero vivo en Cubas de la Sagra. Ujú. Vivo allí desde que nací con mi familia y nada, pues en esa calle empezó toda mi trayectoria porque es donde empecé a jugar con mi hermano y con mi padre y desde ahí empezó todo, la verdad. Dani. ¿Empezaste pronto en el fútbol o, bueno, eres canterana del Atlético de Madrid? ¿En qué momento llegas? ¿A qué edad más o menos empiezas ya en la dinámica de club del Atleti? Sí, pues yo empecé a jugar al fútbol sala en el colegio, en el equipo del Ujú. colegio, y luego llegas a un punto que no puedes seguir jugando con los chicos, entonces pues ahí tenía que tomar una decisión, o seguir jugando al fútbol sala en un equipo de femenino que tenía alguna oferta y eso, o tirar ya al fútbol 11, que es al final lo que hice, y fue en el 2010 cuando fui a hacer las pruebas en el Atlético de Madrid y fue un poco de carambola porque al principio me dijeron que no y luego en el verano le llega un correo a mi madre y ellas estaban en Suecia jugando el torneo de verano y como que alguien se lesionó, alguien se dio de baja o algo así y le mandaron un correo a mi madre y le dijeron que me habían aceptado, no sé qué, que empezaba el día X de agosto o así. Y yo súper contenta porque al final fue como pasar de la tristeza en la alegría en, yo qué sé, en 2 semanas o así. Fíjate Entonces, lo que pues, es la vida porque se lesiona una jugadora, te llaman a ti y si no llega a ser por eso, no sabríamos qué habría pasado con Marta Cazalla, pero qué suerte que el Atlético de Madrid se fije en ti. Pero volviendo un poquito antes, ese fútbol sala, ¿en qué equipos juegas antes de fichar por el Atleti? solo jugué en el equipo de mi colegio, el Colegio Castilla. Ahí Ujú. estuve desde que empecé hasta, pues eso, cuando tenía 12 años, que luego ya es cuando empecé, o sea, hice las pruebas y entré en el Atleti, pero desde entonces estuve jugando en el equipo del colegio. ¿Y ese salto de fútbol sala a fútbol 11 al césped, cómo lo vives? ¿Es muy diferente para ti? Pues sí, a ver, es diferente porque en el fútbol sala al final lo juegas en todas las posiciones, es mucho más dinámico y bueno, pues la pelota y las botas y todo es distinto, pero luego a veces echaba mucho de menos el fútbol sala porque era como más dinámico y había algunos partidos que a lo mejor eran más aburridos en el fútbol 11 y decía, a lo mejor si hoy estuviese jugando al fútbol sala estaría más dinámica o algo así. Pero bueno, yo creo que al final fue un cambio que para bien y pues súper contenta de que en verano le dijesen a mi madre que al final me habían cogido porque ahí es donde pude empezar a construir mi carrera. Además es bueno eso porque cuando hacemos aquí el programa de lunes Noche Fútbol, muchas jugadoras, muchas chicas nos dicen que tenían que haber jugado en fútbol mixto porque no había categoría suficiente
para ella sí. Y lo bueno para ti es que te llama el Atleti, ¿no? Porque tú ¿en qué edad empiezas en el Atleti? Yo con 13 años, Ujú. sí. ¿Y qué tal con esos 13 años ya en el Atlético de Madrid? Cuéntanos un poquito. Bueno, bien, empecé en el sub-16, en el sub-16, sí, en el sub-16 y la verdad es que, a ver, súper contenta porque era la primera vez que vestía la camiseta de un club tan grande, entonces era como la motivación de pues seguir creciendo y luego pues poco a poco fui subiendo categorías hasta que llegó un momento que me llamaron para el primer equipo y fue como mirar atrás y pensar, jolín, todo empezó en la calle de mi casa, luego en fútbol sala, que al final cuando estaba en el fútbol sala nunca me pensé que fuese a vivir del fútbol, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues cada día era como una motivación de seguir trabajando para conseguir mi sueño. Y yo te quiero preguntar otra cosa. Con esa edad, además, lo haces tan bien que te llama la selección de Madrid, ¿es verdad? Sí, eso es. ¿Qué tal? Es que siempre lo hablamos con los jugadores cuando paséis por la selección de Madrid, que lo hablábamos el otro día con un jugador que está en el Paracuellos, que se les ilumina la cara, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa época con la selección de Madrid? Pues la verdad es que fue una época súper bonita porque al final era como recoger un poco el premio de la temporada que estábamos haciendo en el equipo y luego siempre que jugábamos con la selección era súper emocionante porque era como que estás representando a tu comunidad y como la familia que hacíamos en la selección era súper bonita y vivíamos esa época súper ilusionante porque la verdad es que tuve suerte porque estuve en una época que en el equipo que teníamos siempre llegábamos a las finales o tal, entonces siempre Ujú. lo puedes disfrutar más. Y tuve la suerte de ganar unos cuantos campeonatos, entonces es como que aún más ese periodo se te queda más marcado para ti, ¿sabes? Y en esa época, además, eh, ¿quién te lleva ¿Quién es tu entrenador o entrenadora? ¿Con quién compartes también vestuario? ¿Con qué jugadoras compartes vestuario? Pues el ¿Cuándo es? entrenador fue Alex Ujú, y luego estuve compartiendo pues con Gema Prieto, Anita Marcos, ujú. luego con Yolanda Albalaz, bueno, había muchas, Laura Ortega que está en el Albacete ahora. La Ujú. verdad es que tuvimos ahí un grupo bastante bueno y que pudimos seguir como subiendo de la sub-16, luego a la sub-18 todas juntas. Entonces, al final luego eso es más fácil cuando subes a la sub-18 ya conocer a tu equipo. Déjame terminar con esta parte de. Ahora te dejo, Dani. Esta parte de la selección de Madrid, yo estaba mirando y estaba hurgando ahí. En una final muy sufrida, que ganáis con un gol de Maca Portales, si no me equivoco. ¿Cómo vives esa final? Pues al límite, porque estás sufriendo hasta el final y luego pues celebras el gol como si fuese la final de la Champions, porque al final es como vives esos partidos. Dani. Además, en esa final haces tú una gran jugada defensiva, no sé si te acordarás, que sacas un balón de la línea de gol. Ese momento Sí, como defensa, ¿con qué importancia lo vives? Un momento tan clave en una final. pues como si hubiese metido un gol en un córner, la verdad, porque al final mantienes al equipo ahí metido en el partido y al final es como si hubieses metido un gol, que al final es nuestro objetivo al ser defensas, intentar mantener la portería a cero y al final pues o sea, estaba muy contenta de poder ayudar al equipo en ese sentido. Dani, ¿qué más le preguntamos sobre el Atleti? ¿Empezamos con el Atleti o qué? Sí, arrancamos ya con el Atlético de Madrid porque pasas de la cantera al primer equipo, esa transición, cómo empiezas a ir a los entrenamientos, a ir convocada, cómo comienza tu experiencia en el Atlético de Madrid profesional. Pues mira, yo empiezo en el sub-16, como os he comentado antes, y empezamos a entrenar en Getafe, ahí en los campos que hay al lado del hospital. Sí. Y yo siempre que salía del colegio me recogía a mi madre, merendaba en el coche y a tirar al entrenamiento. Ahí empecé a entrenar con el sub-16
Y luego ya cuando fui subiendo poco a poco de categoría, empecé luego a entrenar en Majadahonda. Y ahí pues estuve hasta que llegué al primer equipo y allí entrenando y eso, pues salía del colegio y me llevaba mi madre allí, me dejaba y luego me recogía mi padre o ella se quedaba, o sea que mis padres también tenían bastante cosas que hacer a la hora de cuando yo entrenaba, pero bueno, gracias a ellos al final también he llegado donde estoy porque si no, no podría haber ido a los entrenamientos porque estaba bastante lejos. Eran 50 kilómetros ida y vuelta todos los días. Entonces, gracias a ellos también he podido conseguirlo. Tú convocada por primera vez con el Atlético de Madrid, ¿vas en en la temporada 16-17 o antes te convoca, no sé si era Sánchez Vera el que estaba entonces? ¿Quién te convoca No, por primera vez? el primero que me subió al primer equipo fue Jesús. Ujú. Fue Jesús y ahí empecé a entrenar y luego, o sea, con él empecé a subir, a entrenar y tal, pero luego debutar fue con Miguel, Ajá. sí, que debuté en Mallorca. Sí. ¿Y cómo lo recuerdas aquel día? Pues la verdad es que, o sea, parece que fue ayer porque era la primera vez que viajaba así y la sorpresa fue que cuando fui a debutar vi a mi madre que había ido hasta Mallorca para Sí. verme el debut y justo van a hacer el cambio, estoy ahí para salir, me giro así para atrás y está ahí mi madre. Entonces fue como Qué bonito. doble de emoción, ¿sabes? De poder debutar, que no fue un debut súper bueno porque empatamos, pero bueno, al final ese día siempre se me va a quedar marcado porque fue mi debut con el primer equipo. Y además, llegas en una época dulce, que el Atlético de Madrid está en auge, que llega a una Copa de la Reina, gana dos ligas, ganan dos ligas con Atleti, ¿no? Sí, ¿Cómo lo recuerdas aquello? Colin, pues como podéis imaginar, la verdad que llevábamos un tiempo sin conseguir títulos y como conseguir mantener esos triunfos año tras año, pues la verdad es que fue súper ilusionante para todas porque al año siguiente como queríamos superarnos y eso es también lo que nos mantuvo estar ahí en el top. Tu etapa muy bonita en el Atlético de Madrid. ¿Tú qué le quieres preguntar, Dani, sobre esta etapa? Sí, quería preguntar un poco por ya este salto al fútbol de máximo nivel. ¿Cómo ves el nivel de tus compañeras? Si notas mucho la diferencia y a qué compañeras recuerdas con más nivel o que más te sorprendieron una vez llegaste al Atlético de Madrid. Sí, al final, en el primer equipo, cuando pasas del segundo equipo al primero, al final la diferencia se ve, se nota en cada entrenamiento, la intensidad que meten, porque luego al final en los partidos los rivales pues son más complicados, la intensidad es mucho más alta, entonces eso lo exigen desde el primer día en los entrenamientos. Entonces los primeros días fueron duros hasta que te adaptas a ellas, a la exigencia que tienen, pero bueno, luego al final eso te exige a ti para ser mejor y para seguir mejorando individualmente. Y sí recuerdo que coincidí con Sonia Bermúdez y la verdad es que la calidad que tienen en sus piernas es increíble y en cada entrenamiento yo me quedaba con la boca abierta con algunas cosas que hacía. ¿Sigues hablando con algunas de ellas del Atlético de Madrid? Sí, de vez en cuando sí le digo enhorabuena o qué tal y eso, sí. ¿Con quién mantienes el contacto de aquella época? Pues, o sea, al final es que como siempre Sí, sales de España, al sí, final sí. es complicado mantener así como una conversación diaria o tal, pero de vez en cuando, si consiguen algo, pues escribo a Minayo que enhorabuena, tal, cómo va todo y eso. A veces con Merel, que ahora mismo se ha ido a México, pero sí, de vez en cuando, si conseguían algo, siempre, pues un enhorabuena que no te cuesta nada y al final es Muy bonito bien, mantener esa relación. muy bien. Hablamos del salto a Málaga, Dani. Claro, el primer salto de tu carrera, el primer viaje es a Málaga. ¿Cómo surge esa posibilidad de cambiar de aires, de cambiar de equipo y cómo te sientes una vez llegada al vestuario?
Pues mira, eso surgió justo casi al final de temporada. Yo al final en esa etapa no estaba jugando mucho, empecé jugando bastante en el primer equipo, pero luego llegaron Marpi y Pereira, que al final ya sabéis la calidad que tienen y pues era complicado tener minutos y yo era joven y lo que necesitaba era jugar. Entonces pues me llegó esa opción de ir a Málaga, que era un recién ascendido, y yo lo que necesitaba era minutos y pensé que esa oportunidad podía ser buena para mí, para tener minutos en primera y poder ayudar al Málaga a intentar quedarse en primera de nuevo. Y además, en esa época, entre tu salto con el Atlético de Madrid y el Málaga, también te llama la selección, las categorías inferiores, ¿verdad? Sí, eso es. Estuve con la sub-19 y con la sub-20, que justo fue un periodo súper bonito porque justo me coincidió el europeo y el mundial en el mismo año. Entonces, pues fue la emoción de ir con la selección por primera vez y luego pues debutar en un europeo y en un mundial, que al final se juntó todo en apenas 6 meses y fue súper ilusionante porque Jolín, al final es a lo que tú aspiras, a que tu selección nacional te llame y al final pues estaba súper orgullosa de haberlo conseguido. Bueno, ¿cómo recuerdas aquella época con la selección? Cuéntanos un poquito esa experiencia. Pues la verdad es que súper bonita porque la primera vez que pisé las Rozas era como, jolín, aquí han estado pues jugadores súper importantes, ahora estoy yo aquí entrenando y la verdad es que cada vez que iba lo disfrutaba muchísimo porque era como una oportunidad que me habían regalado de estar ahí y entonces era como, tengo que darlo todo porque me están dando esta oportunidad, ¿sabes? Y yo la quería disfrutar a tope. Dani. ¿Y con qué grandes compañeras coincidiste en esas selecciones en categorías inferiores? ¿Recuerdas alguna de mucho Sí, nivel? sí, la verdad es que, pues te puedo decir Aitana, Patrick Guijarro, Mariona, eh, ¿quién más? Rocío Gálvez. O sea, estábamos justo las del 97, 96, 98, que al final la calidad que tienen esas jugadoras es increíble y tuve la suerte de poder compartir con ellas. ¿Y cómo es, aún no lo había ganado, pero cómo es haber coincidido con una jugadora que ha ganado un Balón de Oro? ¿Cómo es? ¿Es eso de otro mundo? Sí, o sea, yo la recuerdo cuando jugábamos juntas en la selección que ya se veía que tenía cosas especiales y que si seguía por esa línea podía conseguir grandes cosas y al final pues ahora está teniendo sus frutos. Volviendo a Málaga, esa etapa ahí en el sur, cuéntanos un poquito tu experiencia, porque es un equipo que acaba de ascender y tú necesitabas, como lo has dicho antes, esa dosis de importancia quizá en primera. ¿Cómo vives esa época en el Málaga? Pues la verdad es que no la empecé muy bien porque justo el primer partido jugamos contra el Atleti Vaya. y noté, perdimos, pero el problema fue que en el partido noté como un dolor en el pie, me tuvieron que cambiar, se quedó como que no pasó nada, pero al siguiente partido contra la Real Sociedad me rompí el quinto meta del pie, entonces estuve como 4 meses lesionada. Entonces, al final llegas a un equipo nuevo para intentar tener minutos y justo me pasó eso, entonces no lo empecé muy bien. Vaya. Pero luego en cuanto me recuperé, empecé a jugar casi todo y la verdad es que me sentí importante, que era lo que yo necesitaba. Una pena que no conseguimos mantener el equipo en primera, pero bueno, yo a lo que fui, que era a tener minutos y a sentirme otra vez un poco importante, pues me lo pude llevar para el siguiente equipo, entonces al final como que mereció la pena ese cambio. Dani. Y justo hablas ahora del siguiente equipo, fue el Betis, y, y consideras que te ayudó esta etapa en el Málaga buscando minutos para luego acabar yendo al Betis y cómo te sentiste también en el Real Betis. Sí, bueno, al final el año del Betis fue un poco raro porque como luego llegó la pandemia y todo eso, al final no pudimos terminar la temporada, pero sí, yo al llegar al Betis, la verdad es que
llegaba como si fuese otra jugadora de haber vivido lo que viví en Málaga, de la lesión, luego la lucha por el descenso, y al final como que me hizo crecer, porque al final pasamos momentos duros antes del descenso, si no sabíamos si íbamos a descender, tal. Al final eso te hace crecer como futbolista y como persona, para saber cómo afrontar muchas situaciones que tenemos en el fútbol. Entonces, al llegar al Betis, pues llegué como una jugadora nueva y con ganas de, pues, seguir teniendo minutos y ayudar al equipo. Luego no fue tan bien, pero bueno, la suerte que tuvimos es que llegó la pandemia y no pudimos terminar la temporada, pero bueno, fue otra temporada que me marcó y que me hizo seguir creciendo. Además, tú en esa época, el año pasado aquí en Madrileños por el Fútbol, en RFM Play estuvo Rosa Otermin. Sí. Coincides con Rosita Otermin, además coincides también con Priscila Borja del Atlético de Madrid. ¿Armáis ahí una piña de esas atléticas o algo o qué? Yo viví con Rosa Termín en el mismo piso, entonces al final Anda. compartimos muchos momentos. Luego en la pandemia estábamos encerradas en casa, entonces al final vivimos Qué bien. bastante tiempo juntos, y sí, con Priscila al final siempre recordábamos cosas que nos habían pasado en el Atleti, y Priscila es al final una jugadora con mucha experiencia que al final nos ayudaba a las pequeñas a afrontar algunos momentos que teníamos en el equipo. Bueno, o sea que la recuerdas con cariño, a pesar de la pandemia, la recuerdas con mucho cariño esa etapa en el Betis, ¿verdad? Sí, 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 porque al final el Betis es un gran club, en Sevilla se vivía muy bien, y la piña que teníamos en el equipo también era muy, muy especial. Y de ahí Dani vuelve a viajar, ¿verdad? La temporada siguiente Sí, anda. otro viaje más ahora a Logroño, al Dux Logroño. Esa etapa, ¿cómo comienza? Después de esta pandemia que has comentado, igual ese parón en el fútbol, ¿cómo llegas al Dux y qué tal se te da en ese nuevo destino? Sí, pues el Dux llevaba algunos años intentándome fichar. A la que yo me voy al Betis, ellos justo ese año también me querían, y al año siguiente me vuelven a llamar pues, que están interesados, y yo veo que es un proyecto que puede ser ilusionante, y hablé con el entrenador, que era Gerardo García, que la verdad es que es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi vida, la verdad. Entonces, pues la ilusión de poder compartir con el vestuario, pues es la que también me motivó a irme a ese equipo. Luego sí que es verdad que fue un poco dura la temporada, porque a los meses a él le echan, Vaya. viene otro entrenador, y luego el ambiente pues no era muy bueno, había cosas por fuera que no nos estaban ayudando. Entonces fue bastante duro, porque luego también descendimos, y sí que recuerdo que en el último partido eh, perdimos y descendimos y tal, y como que noté que había soltado ya toda la presión y la tensión que tenía adentro, porque fue una temporada bastante dura y era como, oh, ya se ha acabado. Entonces ahí fue como, ahora necesito buscar nuevos objetivos, nuevo lugar, y ahí es lo que me llevó a volar de España. Sí, porque tú ahí viajas hasta Suiza, hasta el Grasshopper, Sí, que estás 2 temporadas, ¿no? Allí, si no sí, me eso equivoco. es. 2 temporadas. Ese momento en el que te llegan, supongo que te llegarán más ofertas, quizá también de España, ¿por qué decides irte a Suiza? Pues si lo pienso, o sea, llevaba como, eso es, Málaga, Betis y Logroño ahí luchando por el descenso, y fueron temporadas bastante duras, porque no es lo mismo estar ganando que estar perdiendo 3 años seguidos. O sea, no todos los partidos, pero estás ahí abajo intentando luchar por no descender. Luego la presión que hay con el equipo, las situaciones que vivimos, pues yo como que sentía que necesitaba un proyecto nuevo, salir como un poco de la burbuja que había en España y probar nuevas experiencias, que yo también siempre he querido jugar fuera de España en otras ligas, y justo me llegó esta oportunidad, y vamos, es la mejor que he tomado en mi vida.
Además, Dani, lo hablábamos en la previa, Marta Cazalla es defensa, pero se destacó como goleadora, ¿verdad, Dani? Sí, completamente en el Grasshoppers. No sé qué pasó ahí, tú nos contarás ahora, pero tengo apuntado, marcaste en una temporada 13 goles, que son más de la mitad de los goles totales de tu carrera. ¿Cómo ocurrió esa situación? Pues mira, el primer año en el Grasshopper solo marqué 3 goles, creo que fueron 3 o 4 en el primer año. Y justo ese año conocí a un entrenador que hacía entrenamientos personales pues para mejorar y tal. Entonces empecé a entrenar con él los cabezazos y tal, cuando ponen un centro, un córner o lo que sea. Entonces ahí trabajé mucho el cabeceo y bueno, pues a la temporada siguiente pudimos ver que tuvo sus resultados, la verdad. También es verdad que tiraba los penaltis en el equipo, entonces algunos de esos 13 goles fueron de penalti, pero el trabajo que hice con ese entrenador pues me hizo luego pues en los córner y eso pues ser más peligrosa y conseguir ser la goleadora del equipo. Y eso, que te hacían tirar los penaltis porque tú llevabas una temporada en Suiza. Además, no sé cómo va ahí el tema, venías de fuera. Te dan mucha responsabilidad en el equipo, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo estoy súper agradecida porque cuando llego ahí lo que necesitaba era volver a encontrar la ilusión por el fútbol porque ese último año como que la había perdido un poco y ahí pues como que me dan toda la confianza del mundo, me siento importante en el equipo, todo el equipo me quiere, entonces al final eso te hace como también rendir a un nivel mucho más alto que si pues no confían en ti o lo que sea. Entonces yo me sentía importante, querida y eso me hizo pues demostrar que estaba otra vez ahí y encontrar otra vez la ilusión. Y el primer año sí que es verdad que había una capitana que era la que tiraba los penaltis. Cuando ella no jugaba los tiraba yo y luego ya la temporada siguiente esa jugadora se fue. Entonces ya los empecé a tirar yo desde el principio. Dani. Y en Suiza, pues pasas de estar en, como has dicho tú, en 3 equipos en España en una situación algo delicada, Málaga, Betis y Dux Logroño, pasas a un Grasshoppers que compite por títulos en Suiza. ¿Cómo es ese cambio y si te ayudó en esa ilusión que querías recuperar y esas fuerzas que necesitabas para seguir con tu carrera? Sí, la verdad es que me ayudó muchísimo porque al final justo el año que yo llegué, como que el Grasshopper había apostado mucho para hacer un gran equipo, entonces llegamos como jugadoras bastante buenas para subir un poco el nivel del equipo, entonces conseguimos llegar a la final de Copa, que nunca la habían conseguido, luego quedamos terceras en liga, que también llevaban tiempo sin conseguirlo, entonces como que esa ilusión por el fútbol había vuelto y la ilusión de ganar títulos también porque estuvimos cerca, ¿sabes? Entonces a la temporada siguiente era como, ahora tenemos que mejorar lo que acabamos de hacer y era como otro año intentando superarnos. Entonces fue como un año también ilusionante y pues intentar mejorar la temporada que había hecho anteriormente y al final yo creo que lo conseguí y eso pues me dio los frutos de poder volar a otro equipo. Tú coincides en el Atlético de Madrid antes de viajar a Suiza con Viola Caligaris. ¿Hablabas con ella o algo sobre Suiza? Dices, dame un consejo qué tengo que hacer allí o algo. No, la verdad es que no, porque hacía muchísimo que no hablaba con ella, entonces también tuve la suerte que en el Grasshopper había un chico que hablaba español, entonces todas las dudas que yo podía tener, pues lo hablaba con él, que trabajaba en el equipo en el que yo jugaba, entonces era mucho más fácil si tenía alguna duda o lo que fuese, yo se lo comentaba y él me ayudaba, entonces tampoco necesité preguntar a Viola. Esos años en Suiza, el contraste con el fútbol español, también a nivel de afición, etcétera, etcétera, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo se vive eso? Pues a ver, en Suiza a nivel de espectadores y eso no es muy alto. Luego, por ejemplo, en la Copa sí que vino bastante gente, pero al final Suiza es una liga que está subiendo poco a poco, la verdad, y desde el primer año hasta cuando me fui
he visto bastante cambio, sobre todo también en los clubs, y hay más gente que va a ver los partidos, entonces yo creo que van en un buen camino y poco a poco pues estarán ahí subiendo y mejorando las condiciones y la liga. Y yo creo que eso luego se va a reflejar en la cantidad de aficionados que vayan a verlas. ¿Y qué tal por Zurich? ¿Te gustó? Sí, la verdad es que es un país súper bonito. Zurich además tiene mucha vida, pues hacer un montón de cosas y luego por alrededor pues visitar un montón de cosas que vas a ir con la boca abierta porque es todo precioso, parece todo de película y tengo un recuerdo súper bonito de esa etapa y súper agradecida porque me hizo volver a ilusionarme el fútbol y pues me marcó, ¿sabes? ¿Es verdad que en Navidad mola un montón o qué? Sí, la verdad que sí, porque ahí vive mucho la Navidad con los mercados de Navidad, luego está todo iluminado con luces, con los árboles, lo decoran todo muchísimo y la verdad es que es súper bonito. Dani. Y a nivel de adaptación personal, tema del idioma, las compañeras, la entrenadora, ¿cómo te adaptas? ¿Cómo es ese cambio en tu primer viaje fuera de España? Pues, a ver, fue complicado porque al final allí hablan el suizo-alemán, que es bastante complicado y claro, yo llego y, o sea, sabía un poco de inglés, pero hacía muchísimo que no lo utilizaba. Entonces, el primer día en el vestuario yo estaba como, ¿qué narices hago aquí? Que no entiendo nada, ¿qué hago? Creo que voy a salir corriendo. Pero bueno, luego poco a poco, como que el inglés que tenía por dentro, como que lo fui sacando y poco a poco, pues allí todo el mundo habla inglés, entonces fue más fácil. Y luego empecé a estudiar el alemán con una profesora particular allí en el club. Entonces, poco a poco me iba enterando más y en los entrenamientos al final como casi siempre hacíamos lo mismo, con enterarme de lo que decían una vez, luego ya lo podía aplicar para otros días que hiciésemos el mismo ejercicio. Entonces Están, poco a poco pues fui mejorando mi inglés y mi alemán, entonces la adaptación después de mejorar todo eso pues fue mucho más fácil. ¿Es tan complicado el alemán de aprenderlo? Sí, sí, sí. Ahora, yo lo había escuchado, pero ahora lo he notado en mis propias carnes, que es un idioma bastante complicado, sobre todo la pronunciación. Dani, No, ¿contamos ya el siguiente viaje o querías preguntar algo más? no, iba a decir que justo además el alemán suizo, que es algo distinto, porque ahora sí aprovechamos para contar el siguiente viaje a Hoffenheim. ¿Has notado algo en la diferencia del idioma del alemán? ¿Se te ha complicado aún más o ya vas mejor con el tema del idioma? No, aquí ahora es mucho más fácil, porque yo lo que aprendía con la profesora era el alemán, no el suizo alemán. Entonces, cuando llegué aquí, pues era muchísimo más fácil entender lo que dicen, porque el alemán suizo es como otro idioma, básicamente. Entonces muchas veces yo salía de la clase y decían lo mismo que yo habían aprendido, que yo había aprendido y era como, creo que así yo no lo he aprendido. Entonces al llegar aquí, como era el idioma que yo había aprendido, pues me fue todo más fácil. Y te llega esa oferta de Alemania, no sé si se puede decir si tenías otras ofertas, ¿por qué eliges Hoffenheim? Bueno, pues al final, valorando de las ofertas que tenía, yo vi que esta era una de las mejores porque al final es una liga top, es un equipo que siempre está en el top 4 de la liga, entonces Ujú. yo creo que era la mejor opción para elegir porque al final me iba a hacer crecer como futbolista y poder abrirme otros mercados o seguir creciendo en ese equipo hacia arriba, ¿sabes? Y con las otras ofertas que tenía, pues tenía la sensación de que este equipo era el adecuado para seguir avanzando con mi carrera. Dani. Y claro, es otra vez en otro equipo pues que ganador, el Hoffenheim, un gran equipo que gana muchos partidos. ¿Crees que te sirvió un poco de trampolín esa experiencia en Suiza para volver a reengancharte a una de las grandes ligas europeas?
Sí, yo creo que sí, porque al final en España venía de estar en 3 equipos que siempre habían estado ahí abajo, entonces es más difícil que los equipos se fijen en ti. Y en Suiza al final pues pude disfrutar del fútbol, hacer lo que a mí me gusta y entonces también Suiza al estar ahí entre Italia, Alemania y tal, pues al final era como también un poco de trampolín para intentar conseguir que otros equipos de Europa pues se fijasen en mí y dar ese salto a otra liga mejor que la de Suiza. Además, dentro de nada tenéis un compromiso gordo, Bayern de Múnich, ¿no? Sí. Así que partido complicado porque no sé si está delante de vosotros, porque vosotras sois cuartas ahora, está justo delante de vosotras. ¿Cómo se vive ahora mismo ese partido en el fútbol femenino de Alemania? ¿Cómo lo vivís? Pues es como si fuese pues el partidazo de la jornada, porque al final te enfrentas a uno de los mejores equipos que hay en la liga. Ahora mismo creo que van, no me acuerdo si segundas o primeras, porque están ahí con Segundas. segundas. Sí. Pues están ahí siempre primeras o segundas, entonces al final es como un partido que tienes marcado en el calendario, entonces estamos muy motivadas de cara a ese partido para poder hacer algo bueno. Y además tenéis al Eintracht por delante. Va a estar muy reñida esa clasificación para Europa el año que viene. Sí, 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 el año pasado fue lo mismo. Al final, en los penúltimos partidos se enfrentaban el Frankfurt contra el Hoffenheim y al final perdieron y por eso al final se quedaron fuera de Europa. Entonces, es como que todas las temporadas están ahí Sí. luchando hasta el final y va a ser una lucha bonita hasta el final porque ahora mismo los 4 primeros equipos estamos súper juntos. Entonces un pinchazo pues te pone arriba y así. Entonces estamos ilusionadas por ese partido para no distanciarnos mucho del Frankfurt. Dani. Y los objetivos, entonces, le estáis peleando por Europa, pero el objetivo a gran escala, ¿cuál dirías que es vuestro objetivo ahora mismo como plantilla? A ver, al final el Hoffenheim siempre está luchando por estar ahí arriba y sobre todo para volver a meterse en Europa, que ya estuvo hace 2 años, que recuerdo que las estuve viendo contra el Barça, que justo les tocó en el mismo grupo. Entonces, pues ese es nuestro objetivo, intentar quedar lo más alto posible y si nos podemos meter en Europa, pues sería súper bonito porque es por lo que estamos luchando. ¿Qué tal la gente allí contigo, el vestuario? ¿Con quién te llevas más así? ¿Con quién? Porque casi todas son alemanas, belgas, austriacas. ¿Cómo lo llevas eso? Pues bien, la verdad es que desde el principio a las nuevas nos acogieron muy bien, la verdad. Y sí que es verdad que tengo más relación, por ejemplo, con Lisa, una que es de Holanda, porque al principio cuando llegamos, pues nuestro alemán no era muy bueno, entonces entre ella y yo hablamos en inglés, entonces desde el principio pues nos hemos estado ayudando, siempre vamos en la misma habitación, entonces es como que tenemos más relación y podemos hablar más de nuestras cosas, pero la verdad es que tenemos un grupo bastante bueno que tenemos una mezcla de más jóvenes con más mayores y yo creo que eso es importante también para poder conseguir grandes cosas. La zona del equipo donde juega el Hoffenheim, porque no es como tal Hoffenheim, ¿no? Es una zona que abarca más territorio. Cuéntanos cómo es la ciudad y cuéntanos un poquito sobre cómo lo vives y todo eso allí. Sí, yo vivo en un pueblo pequeñito que está como a 10 minutos de donde entrenamos, que tenemos allí un campus, que tenemos las instalaciones, el gimnasio donde podemos comer y tal, y luego nosotros jugamos en Hoffenheim, que es donde está el estadio. Bueno, Hoffenheim o Sinheim es donde está el estadio, que está como a 25 minutos de donde yo vivo, pero allí solo jugamos los partidos que jugamos en casa. Y la verdad es que es pues una zona bastante tranquila, la verdad. Luego tenemos cerca algunas ciudades más grandes, pero en la zona donde vivimos casi todas las jugadoras es
una zona muy tranquila que muchas veces cuando salgo a la calle pienso que estoy en Cubas de la Sagra saliendo de Sí. mi casa. Bueno, eso también para la adaptación todo muy bien, pero ¿sobre qué zona se sitúa el territorio de Hoffenheim? Para aquellos que no sepan dónde es, la zona, etcétera, etcétera, ¿cómo es la gente allí? ¿Cómo vive el fútbol allí con el Hoffenheim? Cuéntanos. Pues estamos justo entre Frankfurt y Ujú. Stuttgart. Más o menos estamos por la mitad, que estamos a 1 hora de cada lado. Y la verdad es que aquí la gente, cuando jugamos en casa, siempre hay un grupo que va y suele, casi todos los partidos tenemos como 300, 400 o así, entonces la verdad es que eso también te da un plus más en los partidos y luego cuando jugamos contra Bayern o Wolfsburg sí que es verdad que viene más gente. Entonces eso estoy deseando verlo para ver cómo nos apoya allí en el campo, porque todavía no hemos jugado contra ellas en casa, siempre nos ha tocado fuera. Y la verdad es que aquí la gente es muy, muy tranquila, amable y contenta con la gente de aquí porque lo que necesitas están ahí. ¿Te has fijado, Y Dani? Te quiero preguntar, sí. ¿cómo dice Wolfsburg, eh? Ni Wolfsburgo ni nada, ¿eh? Allí lo llaman así, etcétera, etcétera. Cuenta, Dani, cuenta. No decía que si estás viviendo un poco la pasión con la que se vive el fútbol en Alemania y si has podido ver alguna diferencia con cómo se vive en España o en Suiza. Bueno, en Suiza ya has dicho que era un poco, está más en crecimiento la liga, pero entre Alemania y España, ¿cómo estás viviendo la pasión que hay ahí por el fútbol? Pues la verdad es que, por ejemplo, en pretemporada, en verano, me acuerdo que jugamos un amistoso contra el Bayern y claro, era un amistoso, yo no me pensaba que fuese a venir mucha gente o lo que fuese, y llegamos allí al campo y estaba súper lleno, había como 3.000 personas o algo así, y claro, era un amistoso, ¿sabes? Que tú eso en España, si es un amistoso, a lo mejor ahora mismo va súper poca gente o casi nadie porque es un amistoso, ¿sabes? Entonces eso como que me chocó al ver tanta gente en un amistoso. Y luego, siempre que jugamos, la verdad es que hay muchísima gente. Ahora en España eso también ha cambiado, que en casi todos los partidos pues ves las gradas con bastante gente. Entonces yo creo que eso también es importante para nosotras, ver que tenemos ahí el apoyo y que están ahí con nosotras, ¿sabes? ¿Y qué equipo te ha llamado más la atención? ¿Dónde se vive de manera más caliente el fútbol? Cuando tú viajas por Alemania con el Hoffenheim o en casa, ¿dónde te llama más la atención jugar? ¿Dónde dices, yo quiero jugar más veces aquí en este estadio, contra este equipo, etcétera, etcétera? O sea, por ejemplo, todavía contra el Bayern de Múnich no hemos jugado en su casa y yo creo que eso va a ser bonito de vivir, pero por ejemplo, cuando jugamos contra el Wolfsburg, la verdad es que estuvo súper guay porque el estadio estaba lleno, el estadio siempre está lleno, jueguen contra quien jueguen, siempre van allí y la verdad es que el ambiente que tienen es súper, súper guay porque están animando todo el partido y cada vez que marcan un gol, todo el mundo lo canta, luego el speaker dice cualquier cosa y ellos también contestan. Y fue un partido bonito porque empatamos 2-2, íbamos ganando, nos marcaron casi al final, pero bueno, fue un partido que se vivió bastante, bastante bonito. Dani. Y bueno, he visto también que una vez tienes el olfato goleador, eso ya no se pierde. En el Hoffenheim también, en 11 partidos, he visto que llevas ya cuatro goles, que son muy buenas cifras. Te ha costado, veo que te ha costado poco realmente seguir marcando goles en la liga alemana. Sí, bueno, a ver, yo ahora el trabajo que llevo detrás con marcar de cabeza y eso al final lo sigo trabajando, entonces en cada partido intento a ver si tengo alguna ocasión de meter alguna y sí que rompí el hielo metiendo en Copa mi primer gol y luego, o sea, llevo 2 en Copa y 2 en Liga. Entonces, la verdad es que contenta con ese registro y a ver si pueden ser mucho más y me acerco a la cifra que hice el año pasado. Siguiendo con Hoffenheim, esta vez con Alemania, tú que también has estado en Suiza, ya desmarcándonos un poco
de tu trayectoria, hay varias jugadoras que salen fuera de España, fuera de nuestras fronteras. Hablabas de ciertos casos antes. Aquellas que ahora mismo son, nosotros que estamos día a día prácticamente con las jugadoras de la selección de Madrid, aquellas chicas que, por ejemplo, estén dándole vueltas, que a lo mejor le llega una oferta de fuera, no solo de Madrid, porque claro, al fin y al cabo aquí Real Madrid, Atlético de Madrid, CD, el Madrid CFF, ¿qué les dirías a aquellas chicas que se les abre la puerta para viajar no solo fuera de Madrid, sino fuera de España? Pues que la valoren muchísimo porque para mí fue la mejor decisión que he tomado en mi vida y al final me ha cambiado la vida porque yo al principio estaba en España, estaba muy a gusto, a lo mejor no te piensas en salir, pero cuando te llega la oportunidad yo creo que la tienes que tomar porque la experiencia que vives fuera, o sea, al final te hace crecer personalmente y sobre todo futbolísticamente. Y luego pues también conoces a gente, el idioma, vas valorando muchísimas cosas y sobre todo a nivel futbolístico luego te abre muchísimas puertas a la hora de poderte ir a otros equipos de Europa o América o donde te llegue la oportunidad de irte. Dani. Entonces, valoras mucho esos viajes que has hecho a Europa. ¿Tú crees que es una, por así decirlo, una experiencia necesaria o muy bonita para una carrera futbolística más completa? A ver, necesaria no lo sé porque también depende del caso y la jugadora que seas, porque si estás en un gran club y estás jugando todo, ganando y tal, pues a lo mejor necesaria tampoco es, pero si tienes la duda y te llega la oportunidad, yo la tomaría porque sé que la jugadora que la elija le va a cambiar la vida. Y ahora te quiero preguntar, ahora que has estado en Jerez, ¿te ha dado morriña? ¿Te gustaría volver pronto a España? Todavía tienes 26 años, pero ¿lo ves como vistas al futuro? ¿Te gustaría volver? A ver, obviamente, porque al final en España se vive muy bien, el calorcito, luego Estar a 4 grados bajo cero allí, ¿eh? la familia, amigos, entonces, pues sí, claro que si me llega una oferta de España, pues la voy a valorar muy positivamente porque, claro, al final tengo allí todo en España. Pero ahora mismo yo estoy aquí bastante contenta con ganas y a ver qué me trae el futuro. Dani, antes del pequeño interrogatorio que queremos hacerle de cara al final, ¿qué le quieres comentar a Marta? Bueno, comentar ya para finalizar con esta etapa que está viviendo ahora tan bonita en el Hoffenheim, que van tan bien en la clasificación. ¿Qué esperas del final de temporada? Y sobre todo, si finalmente conseguís clasificar a Europa, ¿cómo tienes pensado afrontar o con qué ganas vas a jugar, a disputar esa Champions League? Bueno, yo creo que ahora la segunda etapa de la temporada siempre es más dura, pero yo creo que el equipo está motivado para conseguir ese objetivo y serán meses duros, pero seguro que ilusionantes para conseguir la clasificación europea y claro, si la conseguimos, pues va a ser una motivación extra para el año que viene y poder disfrutar de esos partidos europeos. Pues mira, espero que, de verdad, esperamos que ojalá, porque de verdad a nuestros futbolistas madrileños, en este caso nuestra futbolista madrileña Marta Cazalla, ojalá de verdad consigáis ese pase. Vámonos fuera ya del fútbol. ¿Qué aficiones, aparte del fútbol, tiene Marta Cazalla? Pues me gusta ver series, luego la verdad es que casi todos los deportes me gustan, entonces siempre que voy a España pues intento jugar algún partido de pádel o de tenis Sí. o lo que sea y luego pues pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, la verdad es que eso al final me llena de energía y siempre es necesario. Has estado en Suiza y en Alemania. El tema de esquiar allí o patinar o algo se lleva mucho, ¿verdad? ¿Has Sí, intentado algo? aquí casi todas esquían o hacen snowboard, entonces sí, aquí
hay nieve muchos meses al año, entonces es como que tienen eso metido en el cuerpo y siempre que pueden en Navidad siempre van a esquiar. ¿Y tú lo intentas o no te atrae esquiar o hacer ese tipo de deporte? Sí, sí, o sea, yo en España sí que esquiaba, lo que pasa que luego cuando subí al primer equipo como que no lo teníamos prohibido, pero nos decían que ojo porque al final puedes tener una lesión Claro. importante y claro, eso te marca tu carrera, entonces pues sí que es verdad que tengo un poco de miedo de ir ahora porque claro, si tienes una lesión o lo que sea, luego estás fuera bastantes meses y eso es lo que no me gustaría. Decías que eres muy aficionada a las series, no sé si también le das a la Play o a la Switch, no lo sé, cuéntanos qué serie estás viendo, que acabas de ver alguna película o algo así que te guste, recomiéndanos un poquito. Sí, o sea, la Play y eso la verdad es que no soy muy fan. Por ejemplo, ayer estuve con una amiga, estuvimos jugando a la Nintendo Switch que tiene ella y Ujú. la verdad es que sí, nos lo pasamos bien, pero no es una cosa que estuviese jugando todos los días, ¿sabes? Sí. Entonces prefiero estar viendo series o películas o lo que sea. Y la última película que he visto, por ejemplo, fue la de La Sociedad de la Nieve. Sí, que todo el mundo habla de ella. O sea, Sí, ¿te ha sí, sí, gustado? sí. La verdad es que es impresionante porque pasas por todos los estados de ánimo que puedes tener con todo lo que vivieron. Sí. ¿Y de series? Y de series, pues la última que he visto es No hables con extraños o algo así. ¿Estamos al tanto, Dani? A mí no me suena. Cuéntanos de qué va un poquito. Pues es de un chico que le matan, pero la chica como que le vuelve a ver vivo por una cámara y tal, y luego hay como mucho detrás de que, Trama y pues suspense a tope, ¿no? sí, eso es, tal cual. Sí, sí, sí. Y no Jolín, voy a contar el final que si no alguien me va a echar la bronca. jolín, qué guay. Has estado en Suiza y en Alemania. Plato que nos recomiendes. Y no me digas chocolate, que ya lo sé, que en Suiza, en Alemania, etcétera, etcétera, pero cuéntanos, ¿qué plato nos Pues recomiendas? a ver, en Suiza tampoco es que haya un plato así típico, típico, pero sí se come mucho la raclette o la fondue, ¿Te que es gustó lo mucho? de con el queso, y la verdad es que está muy rico. La raclette para mí es mejor que la otra, entonces yo recomiendo que la probéis si no la habéis probado. Y luego aquí, pues, eh, hay una pasta que se llama Spätzle, que está bastante rica, que luego la puedes mezclar con pollo o lo que sea y yo me quedaría con esa. ¿El strudel es muy típico de allí o de otra zona de Alemania? Pues por esta zona no es muy típico, pero sí es típico Ujú. en Alemania y lo probé un día con mi familia cuando vinieron y la verdad es que está muy, muy bueno. Bueno, Dani, ¿alguna cosa más para Marta o qué? Bueno, pues preguntar ya otra vez, volviendo atrás, por aquella selección de Madrid, ¿qué consejo le puedes dar a las chicas que están ahora en esas inferiores de la selección a Madrid, que están en ese momento de sus carreras, pues seleccionadas con Madrid, son futbolistas con talento, pero aún no están en ese momento de ser futbolistas profesionales? ¿Qué le aconsejaría Marta Cazalla a esas jugadoras? Pues yo creo que lo que diría a todo el mundo que disfruten esa etapa a tope porque luego se acaba y la echas de menos y creo que en esa etapa puedes aprender mucho para el futuro, sobre todo para crecer, porque es una etapa corta, pero muy bonita que luego en el futuro vas a recordar y la vas a recordar mucho mejor si la has disfrutado mucho, así la has vivido así como si fuese otra etapa más y ya está, porque luego en el futuro la vas a recordar y va a ser un momento muy bonito. Bueno, pues esas palabras se las haremos llegar, seguro que les hace ilusión, de verdad te lo digo, Marta. Dani, ¿nos dejamos algo en el tintero o qué? Mm, ¿Decimos algo más o Yo qué? creo que estamos con todo bien. No sé si tienes todo lo que decir. Casi una hora de entrevista, Marta, vamos, te hemos asaltado casi una hora, o sea que no habrá problema, ¿no? No, 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 sin problema, yo encantada. Tienes entrenamiento hoy, ¿no? Sí, a las 3. Vale, vale. Bueno, pues de verdad, Marta Cazalla,
ha sido un placer y un honor haber compartido este ratito contigo, que tenemos un huequito de Madrid, allí en Alemania, y que esta es tu casa, aquí la Real Federación de Fútbol de Madrid, ya sabes que... Porque tú en el Ernesto Cotorruelo te lo conocerás de pe a pa, ¿no? También. Sí, sí, sí. Ahí he estado con días de lluvia, sol, frío, de todo. O sea que me lo conozco perfectamente. Bueno, pues Marta Cazalla, de verdad, ha sido un honor, un placer y que esperamos, no sé si pronto o tarde, pero te esperamos de vuelta aquí en Madrid cuando tú quieras, que esta es tu casa, Marta. Muchas gracias. Gracias a vosotros por querer contar mi historia. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Gracias. Saludo, adiós. Vale, Adiós. adiós. Chao.